transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, Argos Cursa Radio. Argos Cursa Radio, para que aprenda mientras trabaja. Los mejores cursos y los líderes tienen un espacio en Argos Cursa Radio. Trabajamos con usted, para usted. Argos Cursa Radio. Alianzas estratégicas que generan conocimiento. Argoscursa.com SDR-LDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDR-LDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. 11 de la mañana con 1 minuto. Muy buenos días, los saluda con mucho gusto, desde las cabinas de Argos Cursa, Ana Santiesteban. Le agradezco que esté en sintonía de Argos Cursa, la única estación que lo capacita mientras trabaja. Este día jueves 16 de junio del año 2016. Les recuerdo que espero sus saludos y comentarios a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos puede encontrar como Argos Cursa, en Skype Argos Cursa Radio, y nos puede mandar un mensaje al número de WhatsApp, que es el 22 28 16 08 42. Se lo repito, 22 28 16 08 42, o nuestro número de cabina 243 7185. Y vamos a dar inicio con una emisión más de su programa Punto de Vista en Estrategia Fiscal, aspectos de fondo con la debida fundamentación fiscal. El día de hoy tengo el gusto de presentar al titular de este espacio, el maestro Jorge Abraham González Anchondo, titular de este espacio. Él nos estará hablando del tema efectos legales fiscales, casos reales. Muy buenos días, tenga todo nuestro auditorio, muy buenos días, maestro, y damos inicio con esta emisión. Adelante. Hola, Ana, y a todos nuestros amigos y colegas, compañeros de Argos Cursa que nos escuchan aquí a través de los micrófonos de Argos Cursa en todo México y en todo el internet. Pues un grato gusto nuevamente estar aquí presentes. Ahí veían ahorita que se ponía nerviosa con la introducción. También escuchaba la introducción, y muy cierto, Argos Cursa no certifica, dice la introducción, no certifica los títulos o grados académicos. Y de todas estas cosas, pues es importante platicarlas. Pues tengo la oportunidad, ya le he parado mucho, es muy cansado, muy agotado andar de expositor por todos lados en la República. Hay ocasiones que salgo a las 6 de la mañana, yo tengo 49 años de edad, y pues 6 de la mañana representa levantarme a las 3:30, es muy muy cansado esto, y pues hay que tener mucho cuidado, primero antes que nada con la salud. Acá en Chihuahua, donde soy yo un servidor, control público Jorge A. González Anchondo, pues he tenido colegas que desafortunadamente ya están en el cielo con palos fulminantes, vean el estrés. Entonces hay que tomar todas las cosas con la vida calma, con tranquilidad, no estresarse. Yo tuve la oportunidad de trabajar como controlador en el mundo de las maquiladoras acá en el norte de la República Mexicana hace 20 años, y un día dije que de ese río agua jamás volví a beber. Y los que han tenido oportunidad de conocernos personalmente, les he enseñado las uñas, obviamente, de mis dedos, me las como me las mantengo aunque se vea mal, arrancándolas obviamente con los dientes, pues por ver la malla que se me quedó. Desde entonces hay que tener mucho cuidado. Y de entre todo esto, algo que he comentado muchísimas veces, lejos de andar estresado, lejos de andarse preocupando por miles de cosas, más bien hay que estudiar, y estudiar de fondo en la materia que nos ocupa. Desafortunadamente la materia fiscal, pues las leyes están hechas garras, están llenas de tecnicismos, con artículos obsoletos, se aprueban cada cosa en el Congreso de Unión, como lo de ayer, y muchas de estas cuestiones se convierten
rumorología, en chisme, que lo he comentado muchísimas veces, noticias distractoras, y no vemos la cuestión o el análisis de fondo en la vida real. Vean cómo este lunes surge la noticia que en Oaxaca detuvieron a 2 personas. Dicen la noticia de manera muy vaga, pero pocos ven el trasfondo, y es lo que hay que tener mucho cuidado. Un ejemplo del que estoy hablando es de la ley antilavado de dinero, que yo le digo en broma a esa ley, le digo Don Goyo, o como así se le conoce al Popocatépetl, ahí precisamente antes de llegar a Puebla. El Popocatépetl, ojalá que yo no lo quiera, pero si un día llega a estallar, va a ser un desastre. Es igual esta ley antilavado, está dormida la ley, ya está empezando a despertar, pero muy fácil. Está todo debidamente registrado, no lo podemos maquillar en los estados de cuenta bancarios, depósitos, y entonces estas personas, ¿cuál fue la noticia? Recursos de procedencia ilícita, que no quiere decir que lo ilícito sea ilegal o que esté enfocado al lavado de dinero. Es una cuestión penal fiscal, como todos lo sabemos, en donde no demostramos los depósitos de dónde venían. Entonces el problema es que son millones y millones y millones lo que hay aquí en esto, y el problema es que ya queda todo grabado ahí en el estado de cuenta bancario, y el problema es que son 5 años, ya sabemos lo que tienen las autoridades, o en otros casos hasta 10 o 14 años para facultades de revisión. Entonces hoy vean, desde el año pasado ha habido mucha rumorología con la cuestión electrónica, en programas anteriores lo he comentado, y no está pasando nada hasta ahorita. Ahí veo yo muchos colegas que andan desesperados preguntando por las fechas de vencimiento para el ingreso, es la palabra correcta, no el envío, el ingreso de la contabilidad. Se parecen las palabras, pero no es lo mismo. Multas, las multas por la falta del ingreso, o como se dice, el envío de la contabilidad. Todo esto pues no se analiza el fondo. El verdadero problema no está en el ingreso de la contabilidad, el verdadero problema está en que existe un catálogo hoy en día genérico. Ese catálogo no sirve para muchos giros comerciales o industriales o empresariales, como sería fiscalmente. No sirve, es un catálogo genérico. Siempre pongo el ejemplo, vean ese catálogo contable del Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, no sirve para un veterinario que tiene conceptos muy técnicos. No tenemos por qué andar cambiando y acoplando las cosas a como está en ese catálogo. Nosotros tenemos que llevar nuestra contabilidad como lo marcan precisamente las reglas universales, que son las normas de información financiera. Ahí es donde están las reglas, antes eran los principios de contabilidad. Entonces, yo sí tengo una cuenta especial como deducción. Yo tengo que utilizar ese concepto porque es el que se acopla a mi giro, mi actividad preponderante, a mi objeto social que tengo desde los libros mercantiles, desde la escritura constitutiva. Entonces, yo no tengo por qué acoplarme a mucho menos en ese catálogo si no hay conceptos que no se acoplan a mi actividad. No tengo por qué andar variando. Después fiscalmente las cosas se ven diferentes, y obviamente por una cuestión que le interesa al fisco de la nueva usualidad. Entonces vean, otros problemas de fondo en la cuestión electrónica es el problema que existe con el buzón tributario, que no existe la obligación. En Código Fiscal, en el 17K, dice que las personas físicas y morales tendrán asignado, debería decir, deberán ingresar, como dice el 28 fracción cuarta. El 28 fracción cuarta del propio Código Fiscal de la Federación no es la ley de origen, el Código de Comercio. Basta que verifiquen el artículo 42 y 43 del Código de Comercio y verán que cambia las películas por completo, totalmente. Entonces, todo esto se provoca porque andamos en el chisme, en la rumorología, y no estudiamos de fondo. Ahorita veía una serie de colegas en Facebook ya subiendo una nueva payasada que le están agregando al CFDI, otro requisito del método de Tajo. ¿Cuántas veces a los comprobantes fiscales desde que existían impresos le han agregado miles de requisitos, como aquello de las parcialidades, si se recuerdan? Yo quisiera saber quién, cuando existían las facturas impresas, quién ponía uno de 15, dos de 15, o sea, son cuestiones imprácticas, la realidad. Hay que verlo así, todo, enfocado en la realidad. La semana pasada, cambiando un poquito de tema, pero de lo mismo, la semana pasada aquí en Chihuahua y en el norte de la República hubo desabasto de combustible, de gasolina. De hecho, ahorita ya lo hay, pero nada más de la verde, no hay roja. Entonces, bueno, así se les llama comercialmente a las gasolinas, ¿no? Hubo desabasto y luego el chisme era por la cuestión política, echándole la culpa al partido que perdió acá en Chihuahua.
cuando no nos podemos analizar qué va a pasar el día de mañana cuando ya no tengamos petróleo, cuando ya no existe en el mundo gasolina. Algún día va a suceder, a nosotros ahorita no nos va a tocar, para nuestros hijos o nietos. No nos podemos saber las otras energías que ya en otros países se están utilizando, como vean la energía solar, como paneles solares. No nos podemos saber eso, andamos fascinados en el chisme. Vean lo que comentaba ahorita de estas dos personas que agarraron en Oaxaca, por dónde le tiraron, pues por los estados de cuenta bancarios, por depósitos, claro, ya con pruebas cuando los agarraron, con pruebas ahí está, fehaciente el estado de cuenta, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que si les notificaron a ellos o no notificaron, eso ya será otro asunto de donde se podrán defender estas personas. Pero, mientras tanto, se presentan problemas y nos caen de sorpresa por donde la veamos, cuestiones penales, contables, fiscales, mercantiles, hasta laborales, por todos lados, pero porque no vemos o no nos preparamos en conocer. Como contadores, todos, servidores contador público, como contadores, tenemos la obligación de estudiar y conocer todo de fondo en la empresa. Si asesoramos, ofrecemos consultoría a una empresa, tenemos la obligación de estar capacitados a diario. Vean las modificaciones que hicieron el martes pasado al procedimiento contencioso administrativo. Tenemos que estudiar los plazos nuevos que hay para presentar la demanda de nulidad y otras cuestiones que vienen ahí. Entonces hay que estar al día. Yo siempre recomiendo que cuando lleguemos a una empresa todas las mañanas o a nuestros despachos o a las oficinas, pues lo primero, obviamente un buenos días por educación, obvio. Segundo, un cafecito. Como les digo ya a todas las contadoras, las que me conocen ya me habrán escuchado, un cafecito bien negro para que echen a volar las neuronas. Lo tercero, entren a su correo electrónico y depuren. Ya sabemos que en los correos desafortunadamente llegan muchos correos basura. Hay que limpiarlo, mantener nuestro correo electrónico, que es una herramienta de trabajo, de comunicación, con los propios clientes, o para recibir información veraz, oportuna, pues mantenerlo activo y con información real. Igual utilizar las redes sociales como herramientas de trabajo, y no para andar chacoteando en chismes, en memes. Es pura basura, eso no sirve de nada, eso no produce, al final de cuentas, ingresos, que es lo que necesitamos para poder comer y vivir a gusto. Entonces es toda nuestra responsabilidad, aunque sea todo esto irónico, es mi opinión. A mí me dan la oportunidad de participar aquí en Argos Cursa, yo expreso mi opinión de manera libre. Entonces son cuestiones que yo he hecho así, ¿ven? En lo particular yo me dedico a cuestiones pues que considero que son únicas, que muchos no las tratan. Como ven, las sociedades cooperativas de producción de bienes y servicios, todo desde el punto de vista legal, nada pirata. Por eso, el año pasado tuve la oportunidad de constituir 12 de este tipo de sociedades, y dos, lo digo honestamente, 2 no funcionaron, sí se constituyeron, pero no se llevaron a cabo. Las otras 10 magníficas en diferentes partes de la República con diferentes giros. Ahorita traigo 3 proyectos de sociedades cooperativas. Inclusive, por ejemplo, yo fui especialista 15 años de concursos mercantiles, ahorita ando comentando para proteger al comerciante de broncas comerciales, para protegerlo y reestructurarlo financieramente. Entonces, son cuestiones pues, que se le tiene que dedicar mucho tiempo en el estudio. Es importante que como profesionistas invirtamos tiempo, dinero y esfuerzo. Los libros se compran, no se saca copias. Eso es una actitud muy pirata para mí. Los libros hay que comprarlos, hay que ir haciendo cada quien su biblioteca, para poder estudiar, no nomás tener los libros ahí guardaditos y se ven muy bien, no, hay que leerlos, hay que estudiarlos. La lectura, lo he dicho miles de veces, hay que saber leer de manera pausada, pronuncien las comas, los puntos y seguidos y van a aprender. Es que suenan esas cosas irrisorias, pero me toca hoy, o el martes voy a dar clases de la maestría en impuestos, y hoy me toca dar la maestría en auditoría y me topo ahí a colegas pues ya de cierta edad como la que tengo, un servidor. No, se agarran como pericos leyendo las leyes y no saben interpretarlas, menos razonarlas. El conocer las leyes de origen, no, creemos que el fisco va en primer lugar, no, las leyes de origen, la ley general de sociedades mercantiles, el Código Penal Federal, el Código Civil, el Código de Comercio, la ley agraria, la ley de títulos y operaciones de crédito, todas estas leyes que dependen directamente de la Constitución y que inclusive tienen una característica muy especial que pocas veces en la práctica son modificadas, adecuadas. Entonces es importantísimo conocerla. Hoy es una circunstancia que está muy de moda, hay que tener mucho cuidado, hay que utilizar para todo contratos
y si es necesario que todos sus contratos estén debidamente certificados ante el Secretario Público. Eso es importantísimo para hacer valer que nuestras operaciones sí existen y no tener la creencia de que existe nada más con un CFDI y se cumplió el método de pago por aquello que pasó de los 2,000 pesos a la fracción tercera del 27 de la ley CR. No, porque eso es lo que existe. Tenemos la creencia de que ya tenemos el CFDI y cumplimos el método de pago con la transferencia o con el cheque nominativo y ya creemos que ya tenemos la deducción. Hay muchas operaciones en la empresa que son dudosas, que se incurren en este problema de que no son estrictamente indispensables, que no tienen que ver con el objeto de la sociedad, que no producen ingresos, y en una revisión fiscal ahí está el problema. No se consideran deducciones autorizadas, se consideran al revés deducciones, gastos no deducibles, evaluaciones, no tienen nada que ver con el objeto, y ahí es el problema. ¿Qué diferencia si todas esas operaciones las comprobamos? Ayer escuchaba a un colega con el que tuve la oportunidad una vez de exponer juntos ya hace como unos 5 o 6 años, me refiero al maestro Carlos Orozco Frejeres, y hacía referencia a Carlos al outsourcing, que ustedes cuando contraten una empresa que les va a dar el servicio de administración de la nómina, que ese es el outsourcing legal, exíjanle todos los documentos al outsourcing. Yo te voy a contratar, pero siempre y cuando precisamente hagamos contrato de prestación de servicios profesionales. Y ahí se regulen todas las condiciones, cómo me vas a dar el servicio. Y ese contrato esté debidamente certificado ante un fedatario, corredor, notario. Aparte, yo necesito que me des tu bitácora de cómo va a ser tu trabajo, las horas que vas a invertir en mi empresa para administrarme correctamente mi nómina. Aparte, la relación de todos los empleados pues, de manera constante. O sea, aparte los manuales que vas a utilizar para revisar la nómina, los requisitos, todas las condiciones, cómo vas a... Todo, una serie de documentos para demostrar que el servicio sí se lleva a cabo y no nada más con el CFDI. Vean por qué se incluye entonces, pues con la simulación. Un servicio que desafortunadamente pues no digamos todo, un servicio que se cree que se da y nada más existe ese CFDI y existe la simulación. Y el problema en la práctica real, pues otra vez, porque no estudiamos de fondo, pues se meten los contribuyentes, los contadores en broncas y no saben defenderse, porque la defensa fiscal, la mayoría le hacen el fuchi, piensan que el mito de que la defensa fiscal es de abogados. O sea, lo fiscal está íntimamente ligado a lo contable. Es responsabilidad, es obligación de que el contador público esté capacitado y hoy es indispensable. Y así como en contabilidad, donde más se aprende es en auditoría como auditor, en fiscal donde más se aprende es en defensa fiscal. ¿Por qué? Porque en defensa fiscal no nada más hay que conocer las leyes, no nada más hay que saber interpretar y razonar, no nada más hay que conocer la ley de origen, hay que conocer la mamá de todo esto que son las jurisprudencias, los criterios de la Corte, de los colegiados de circuito y los tribunales fiscales de la Federación. Ese escritorio me topo con muchísimos colegas, contadores públicos, que no saben que el viernes en el JUS, en el sistema de la Corte, se publican todos los viernes los criterios tanto de la Corte como de colegiados de circuito, ya sean contradicciones de tesis, del pleno, jurisprudencias o tesis heladas. O sea, esto es de rutina, todos los viernes en la mañana tenemos que estudiar, conocer y saber esto. Yo respeto, admiro a muchos colegas que en Facebook están sube toda esta información, pero súper valiosa. Ha habido recientemente tesis y criterios muy importantes. Hay uno, precisamente de hace 15 días, una tesis helada de un colegiado de circuito en la ley antilavado de dinero, en donde si una persona no tiene forma de demostrar los recursos de dónde vinieron, automáticamente le aplica la ley antilavado de dinero como recursos de procedencia ilícita. Y ahí el problema, vean, son las cuestiones penales. Obvio, por ende, está la presuntiva que originalmente en el Código Fiscal de Federación, desde hace como 4 o 5 años, se incluyó, derivado de una contradicción de tesis de la Corte, dinero que entre al banco y una visita domiciliaria no se demuestre, no se demuestre que no se tenga el comprobante de que si fue un préstamo, de dónde procedió este depósito, automáticamente será un ingreso. Y vean, el ingreso castigado pues con ICR, con IVA, con recados, accesorios y con recados y autorizaciones que son los accesorios y con una multa muy fuerte. Y todo esto va a aplicar en la práctica porque vuelvo a insistir, pues la mayoría de colegas con mucho gusto a la defensa fiscal no le hacen. Entonces, insisto,
muy importante que sepamos utilizar todas estas herramientas, todos estos medios, la electrónica, como debe ser. Y no nada más copiando y copiando. Yo difiero, es mi opinión, en el norte pensamos un poquito diferentes. A mí, por ejemplo, yo cuando tengo la oportunidad de andar como expositor, a mí no me gusta andar tomando fotos en los salones, en donde están todos los colegas participantes sentados. A mí yo soy de los que, a mí no me gusta leer mi curricular. Los currículos muchas veces se inventan, es la triste realidad, es lo que mencioné ahorita en la introducción de Argos Cursa. No certificamos los títulos ni grados académicos de los expositores. Y es cierto, le doy la razón aquí al doctor Alberto Carrasco, pues de que muchas veces se exageran en títulos y demás. Y aparte, independientemente de preocupar, la práctica está el maestro. Entonces, aquí en la materia fiscal, pues todo hay que estar realmente en fundamento legal. Hay temas muy complejos, hay temas, abundan los temas en donde desafortunadamente hay mucho morbo, hay mucha distorsión, porque muchos los han utilizado muy mal, como es precisamente otra vez las sociedades cooperativas de producción de bienes y servicios. Y pues yo tengo diversos artículos publicados en la internet en donde a este tipo, cuando escribo en referencia a las sociedades cooperativas de producción de bienes y servicios, le pongo como un subtítulo: miedo, terror e ignorancia, ¿verdad? Porque la ignorancia pues se provoca por la falta de estudio, la falta de la lectura. Hoy en día, hace cosas de un mes, empecé a estudiar el doctorado en administración. Lo digo como es, doctorado en administración en mi universidad aquí en Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Llevamos 2 primeras materias, y uno de los doctores en esta materia nos dijo un dicho: si ustedes piensan que la capacitación es muy cara, bueno, pues simplemente denle una probadita a la ignorancia y verán todos los resultados que se ocasionan. Entonces es importantísimo que nos estemos actualizando, que le invirtamos a cursos seguidos de capacitación. Que envidia que en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Puebla, allá donde están la mayoría de ustedes, abundan estos cursos. Acá en el norte de la República no. Y si no me creen, pues están cordialmente invitados para cuando gusten venir para acá. Estamos algo retirados desafortunadamente, pero pues en el avión en una hora 40 minutos vamos o venimos a la Ciudad de México para acá. Pero vean, hay muchos colegas, yo admiro a muchísimos colegas pues muy estudiosos. A la mayoría los conozco en persona. El viernes de la semana pasada hice mi inauguración de eventos fiscales acá en la ciudad de Chihuahua. Ya tenía como 3 años que quería hacer uno y me aventé. Ahora me fue muy bien, afortunadamente. Traje al maestro Arturo Baltasar Valle ahí justamente de la ciudad de Puebla, de poner acá a la ciudad de Chihuahua, y con temas muy prácticos en los FDI. Cuántas cuestiones hay en el propio Código Fiscal de la Federación, en el propio artículo 29, donde están los requisitos de los comprobantes fiscales, de la lectura, o sea, de la falta de lectura. No comprendemos las palabras que vienen ahí, y vayas en verbos en infinitivo. Entonces son errores, lagunas que existen en las leyes muy comunes, pero como no se conocen, no se estudian, pues no se llevan a cabo la práctica. Y al final de cuentas son cuestiones que se tienen que corregir. Ese es el problema de la autoridad, que no lo haga. Realmente en México siempre se ha considerado a México como país un paraíso fiscal. Pero pues no lo llevamos a cabo así, repito, porque estamos muy mal entretenidos con muchas noticias de horas y otras cosas. Hoy, por ejemplo, viene algo muy importante. Ya pasaron las elecciones aquí en México, ahora en julio. Hubo cambios drásticos en varios estados de la República, como aquí en Chihuahua. Pero viene algo muy importante, que es ahora en noviembre, las elecciones en los Estados Unidos, donde probablemente, y ojalá y que así sea elegida por vez primera una mujer como presidente de los Estados Unidos, el país más grande, más poderoso, bueno, el país más poderoso y más grande financieramente hablando en el mundo. Y me refiero obviamente a la señora Hillary Clinton. Imagínense que este señor Donald Trump llega a ganar las elecciones, que allá en Estados Unidos las hacen el martes, no son el domingo, en las mañanas. A los empleados les dan la oportunidad a las empresas que vayan a votar y que regresen, no que agarran la pachanga ya todo el martes. Vean las diferencias enormes entre Estados Unidos y México para el simple hecho de ir a votar. Sería bueno, interesante, que en lugar de andar otra vez en el chisme, en el morbo, veamos en Estados Unidos cuál es el índice, el porcentaje de abstencionismo que hay, y compararlo acá con México.
Ahora en Chihuahua fue un porcentaje grandísimo, el 60%, muchos fuimos a votar. Pero ¿cuál es el promedio? Hay ocasiones que hay elecciones que no pasan ni del 35% irrisorio. No en comparación el número de votantes con lo que se gasta, por ejemplo. Entonces, hay que ver y analizar todo esto y las repercusiones que va a haber a futuro si llegan a ganar los republicanos en Estados Unidos. Todos los perjuicios que yo vivo aquí a 3 horas de Estados Unidos, del Paso, Texas, y llegan a ganar los republicanos y pues va a haber miles de trabas para poder accesar, uno personalmente, pero pónganse a ver en las empresas para trabas en importaciones, en exportaciones, y no queramos, ya sabemos que dependemos de los Estados Unidos y de muchos otros países por los tratados que están firmados. Entonces son cuestiones, insisto, que hay que poner la debida atención a esto y no andar nada más creyendo X o Y o Z cosas. Hoy en la radio escuchaba lo que venía aquí en mi oficina, una persona leyendo una noticia. Esto no es de leer las noticias, hay que estudiarlas y ver la veracidad de la noticia y a ver lo que se prohibió, lo que ayer se votó en el Senado, la propuesta de iniciativa ciudadana del 3x3, y este señor en la radio diciendo todo lo contrario. O sea, vean cómo es posible que ni siquiera estudien estos señores que eso se dedican a informar y no estudian. ¿Desde dónde pasan estas cosas? Mal, muy mal. Entonces, vuelvo a insistir, hay temas muy delicados y que hay que estudiarlos y conocerlos de fondo, y no nada más así por encimita. No tener la costumbre de creer que nos vamos a informar por el Facebook. No. Las leyes se publican. Hay colegas que tipifican la publicación. No, hay que ir al Diario Oficial de la Federación, bajarla a la computadora, el archivo de Word, adecuarlo con el tipo de letra y tamaño como uno lo requiera conforme a su vista, y ahora sí, leerlo pausadamente, estudiarlo, interpretarlo y razonarlo, conocerlo de fondo para poderlo llevar a cabo legalmente en la práctica. Lo contrario es que no se leen ni siquiera estas cuestiones y después andan en chismes malversados, y los chismes, como siempre, cada vez que van avanzando, peor, se ponen peor y ya terminan en una vil mentira. Entonces, vamos a ir a mi estimada Ana, a una pequeña pausa aquí en Argos Cursa Radio, una única pausa que voy a hacer, y regresamos en un momento. Un servidor, el contador público Jorge A. González Anchondo, lo saludo como siempre desde la ciudad de Chihuahua, y nada más les menciono, por si hay algún interés de alguien, con todo gusto, mi correo electrónico es jgonzalez@ y latina t de tos y t fiscal.mx. Regresamos en un momento más. No le cambies. Estás en sintonía de argoscursaradio.com. Ya volvemos. Gracias, Ana. Gracias, nuevamente un servidor desde Chihuahua, los saludo con el contador público Jorge González Anchondo, y precisamente voy a leer un poquito de un artículo que me permitiste escribir y que va a aparecer en el mes de julio en la revista de Vanguardia de Argos Cursa Radio, y es una tercera parte en referencia a las sociedades cooperativas de producción de bienes y servicios, que este tipo de sociedades totalmente legales tienen su ley de origen. La Ley General de Sociedades Cooperativas está dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Vean cómo este tipo de sociedades, para no incurrir en ilegalidades, como todas las sociedades y cosa que no sucede, tienen que cumplir primero con todas sus obligaciones mercantiles y de manera rutinaria, frecuente, constante. ¿Cuáles son las obligaciones mercantiles? Los famosos libros sociales que en la mayoría de las sociedades anónimas ni se llevan a cabo. El libro de actas de asamblea, que inicia con la escritura constitutiva, aquí en las cooperativas le llaman acta de asamblea inicial, el libro de consejo de administración, el libro de accionistas, las propias acciones que deben ser impresas, hechas y autorizadas, firmadas por el consejo de administración, así se les llama en la sociedad anónima. Acá en las cooperativas son certificados de origen. Todo esto es de obligación para precisamente no invocar la simulación. Es lo que se tiene que cumplir
Por supuesto que tiene que haber un socio, los socios son los responsables en las sociedades, no el contador. Ese mito de que le van a echar la culpa, ¿qué ganan con eso? Y la responsabilidad solidaria, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad moral es del socio, el debido funcionamiento y desarrollo de la empresa depende de los socios. Por eso en las cooperativas se fomenta mucho la unidad, la unión entre los socios, que no haya política, que no haya grilla. Por eso en el artículo 11 de las cooperativas se tipifica que es un voto, a la hora de las votaciones, es un voto por socio. Aquí no tiene nada que ver que tenga más capitales el que manda como las anónimas. Eso es lo que se busca, el objeto social, que los socios se vean beneficiados. Hay que demostrar que los socios trabajan en la sociedad para por ende tener derecho a remuneraciones. Aquí sí se permite que en cualquier época del año los socios puedan hacer uso del dinero en las empresas, cosa que en las anónimas está prohibidísimo, se consideran dividendos fijos como sabemos. Aquí los socios pueden utilizar la maravilla que nada más está tipificada en las cooperativas, que son los famosos fondos de previsión social. No confundir estos fondos de previsión social con la previsión social de los trabajadores. Esa es otra. Palabras van, palabras vienen, pero no se parecen. Es una maravilla las cooperativas en la ignorancia. Por eso que comentaba ahorita en el primer bloque que a las cooperativas yo les llamo miedo, terror e ignorancia. Claro, a la autoridad fiscal no le interesa que se fomenten las cooperativas, que no se conozcan de fondo por las maravillas. En el artículo 194 de la Ley de Impuestos a la Renta, los dos últimos artículos de ley R, el 194 y 195, que están dentro del último capítulo de estímulos fiscales, pues ahí en el 194 está la exención al 100% en las cooperativas. Basta porque me han preguntado colegas de que yo digo las cosas muy bonitas. No las digo yo, las dice la ley, y ya dije el fundamento. Y basta que cuando vayan a constituir o pretender constituir una empresa de estas, pues llenen debidamente antes de ir por el RFC y la FIEL, tanto de la empresa como del representante legal. Un día antes llenen por internet el formato de prescripción ahí en trámites en la página del SAT, el formato de prescripción de personas morales, y ahí, si lo saben llenar, obviamente, que ahí donde está el show de esto, van a generar un RFC de la página del SAT, de la prescripción, sin ICR, pagos profesionales ni impuestos sobre la renta anual. Eso es una maravilla que viene de Canadá por los tratados internacionales, por el TLC. Vean allá, cuál es el espíritu: constitúyete formalmente como sociedad, crece, desarróllate, impulsa la economía. ¿Qué es eso? Empleos, clientes y proveedores. Y ya después veremos cómo me pagas impuestos. Ese es el objeto de que una sociedad bien formalizada crezca y se desarrolle económicamente. No, aquí al revés. Ya te constituiste como sociedad anónima, pues sí, el primer ejercicio no hay pagos profesionales porque no existe el porcentaje, ese famoso denominado coeficiente de utilidad, pero si en ese ejercicio, en el anual, el 31 de marzo, les da utilidad fiscal por pésima planeación, pues van a tener que pagar el 30%, así no hayan hecho pagos profesionales. Entonces, y el problema es que las sociedades anónimas pues pueden facturar, y si no cobran, es pecado de ustedes. Tienen que pagar, se paga sobre el crédito, no sobre el flujo de efectivo. Pues vean las diferencias abismales que hay en unas sociedades a otras. Y entonces es el tema que ocupé ahorita al principio, el leer de fondo, el estudiar de fondo, que es responsabilidad y obligación ya de cada quien como profesionista. Hay que dedicarle tiempo a esto. Y leo un poquito, repito, de este artículo que se va a publicar en la revista de Vanguardia de Argos Cursa Radio, un poquito de esta primera parte de cooperativas. Y lo he comentado en diversas ocasiones, como mexicanos somos muy buenos, lo dije al principio, para los chismes, que traducidos es la rumorología para mí, en lo personal, mi comentario, ¿no? Pero somos muy pésimos para la lectura. Peor en la materia fiscal, pues ya lo dije también, que está llena de tecnicismos. En todos los días, aparte de la lectura, se requiere de la interpretación y el razonamiento, que ya varias veces lo mencioné. Diversos colegas han hecho de estas maravillosas sociedades cooperativas un morbo completo, destruyéndolas con supuestas asesorías fiscales, invocando por supuestos a las ya famosas simulaciones. Lo peor del caso es que es muy común que diversos colegas continúan hablando y muy mal de este tipo de empresas, y nunca jamás, inclusive, haberlas leído en
su ley de origen, la ley general de cooperativas, en la ley general de sociedades mercantiles. En la práctica profesional, cuando me topo a este tipo de circunstancias, a este tipo de colegas, pues cada quien tiene su opinión, su libertad de expresarse, pero cuando yo me topo a este tipo de colegas que sin ton ni son empiezan a hablar mal, o sea, sin fundamento legal, la verdad, para efectos de, no tiene caso andarse peleando, eso no es ni siquiera de profesionistas menos de educación. Yo lo que hago es que mejor me quedo callado y me hago a un lado. Es lo más razonable, lo voy a repetir, cada quien. Entonces, se exponen los principales problemas en la práctica profesional y comercial que se presentan con este tipo de sociedades, como con el propósito siempre de encontrar, ese es el chiste, encontrar soluciones inmediatas, resolverlas para poder seguir creciendo y no enfocarse en el problema y ya no salir de esa trauma. Es de considerarse muy importante y que por medio de una empresa capacitadora con amplia experiencia, obvio, en este tipo de sociedades deban de existir un acercamiento de todo tipo de personas físicas que deseen conocer las facilidades y enormes bondades que se ofrecen por medio de las sociedades cooperativas de producción de bienes y servicios. Y aquí existe un desconocimiento generalizado con la creencia de que este tipo de sociedades son ilegales y con prácticas comerciales indebidas. Ese es el mito que existe por el mal uso, si es cierto, que se le ha dado a este tipo de sociedades. Pero vuelvo a insistir, todo esto existe, vean, ilegalmente porque no leemos. Desde el 2015 he constituido, como lo dice ahorita, 12 sociedades cooperativas, con las cuales ha habido diversas experiencias positivas, todo hay que verlo positivo, y de diferentes giros, integrando a personas físicas en una misma empresa, en donde todas estas personas físicas tienen una amplia comunicación, trabajo en común, centralizado, concentrado entre ellos mismos para producir algo en común en la empresa, y por ende todos estos socios tienen beneficios para ellos y sus familiares. Inclusive existe una formalidad en todo aquí, en todo, de los socios, así no tengan escuela, la escuela es un mito también, en todos los procesos de la ciudad, desde los administrativos hasta el proceso productivo, y por ende, ¿cuál es el objetivo principal? Pues un desarrollo económico amplio y a largo plazo de la misma sociedad, los socios y los trabajadores. Hay que saber aquí diferenciar los socios con sus documentos mercantiles, como ya lo dije, y los trabajadores con sus documentos laborales. No andar haciendo mezcolanzas con outsourcing piratas. Diferentes giros, las cooperativas se pueden dedicar a cualquier giro, dice el artículo 8 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cualquier giro, siempre sea en cuanto sea un giro legal, ¿verdad? De conformidad también con el artículo 5 de la Constitución, un giro lícito, desde servicios profesionales, guardias de seguridad, comedores industriales, mantenimiento de automóviles, ferreterías, cursos y capacitadoras, empresas de mensajería, plantas, producción de plantas en interiores. Esto es una cooperativa de San Luis Potosí, pescadores, ¿verdad? Ya hay muchas sociedades cooperativas constituidas en el sector primario, pero con debido respeto están hechas garras, muy mal hecho, no cumplen con las obligaciones mercantiles, están declarando en ceros el ICR, ya lo consintieron, luego para darle de reversa el fisco no lo quiere. En ese tipo de empresas, desafortunadamente, pues hay que hacer nuevas cooperativas y explicarles a los socios que son los responsables, como ya lo dije, cuáles son las obligaciones y cómo tiene que haber, obviamente, un socio que tenga la comisión de administración, un socio que esté rindiendo informes al Consejo de Administración de manera frecuente de todos los problemas, como ya lo mencioné, para que se encuentren soluciones. Entonces, este tipo de sociedades es una maravilla que viene del primer mundo, pero en el enorme desconocimiento que existe. Hay un video, el que le interese con tu gusto, en Facebook me pueden contactar como Jorge A. González Sanchondo, o si lo requieren, mándenme un correo y con todo gusto a jgonzalez@itfiscal.mx, it y latina, fiscal.mx, y se los mando. El video se llama Somos los Patrones. En esta semana ahí probablemente lo pueden encontrar en mi Facebook, porque se lo envía un colega, un maestro, doctor acá en Chihuahua. Este video es muy interesante, lo recomiendo mucho. Ya en YouTube no lo encuentras porque es del 2006, ya tiene 9-10 años. Hay otro similar, pero no es.
Este video yo lo recomiendo mucho como una crítica constructiva. Este video lo hicieron un grupo de comerciantes de la Cámara de Comercio de la Canaco en Mexicali. No tiene nada que ver este video con cuestiones políticas, mucho menos ni con religión ni nada. Este video es la realidad de cómo somos todos como mexicanos y vale la pena que dedicar unos 10 minutos para que lo vean. Y ahí ponen ejemplos muy claros de que cómo somos pues los mexicanos para andarnos robando la señal del cable del vecino por no pagar el cable. Como vean el periódico, nunca vamos a poderlo comprar como se compra en Estados Unidos. En Estados Unidos vamos y echamos una moneda de 25 centavos en la caja que está en la banqueta, en la vía pública, sacamos un ejemplar de periódico y todos los demás los dejamos allá adentro. Aquí, ¿cuándo va a suceder eso? La cuestión peatonal, los pasos peatonales. Hace poco estuve ahí en Argos Cursa Radio con Alberto Carrasco, y Alberto no íbamos por la calle pasando paso peatonal, él iba a mi izquierda, y lo vi, alcancé a ver que se detuvo. Venían dos carros, pero hechos, como decimos acá en Chihuahua, a gorro, o sea, todo lo que, sin respetar el paso peatonal. Y recuerdo, también acá existen cosas en todo nuestro México, ¿no? Me dijo Alberto, no, de México para acá, porque todas estas cuestiones de los pasos peatonales no se respetan. Entonces, es la cultura que tenemos, y ahí en este video se hace ver, pues, que los culpables somos nosotros mismos como mexicanos, que al final dicen el culpable, pues pónganse en un espejo y ya lo van a encontrar. Vean muchas cuestiones de que no le damos importancia hasta que suceden, hasta que andan en el chisme, la rumorología, con todo distorsionado. Entonces es una para mí una llamada de atención. Ahí también en este video, por ejemplo, hacen mención de que vean, se exporta petróleo crudo y se importa gasolina cara. Entonces vean ya cuántos recursos tenemos todavía en nuestro país, y dependemos de otros países. Vean cómo otros países como Centroamérica, con graves problemas de inseguridad sociales, porque no tienen los recursos naturales que tenemos aquí en nuestro país. Somos bendecidos por todos los recursos que tenemos, entonces no sabemos aprovecharlos o los desaprovechamos muy mal. Y hay que estar preparados para el 2017 con toda la cuestión electrónica, como lo mencioné, con lo de la contabilidad electrónica. Un ejemplo para que vean de la contabilidad electrónica, semejante a la contabilidad gubernamental obligatoria para todas las dependencias de gobierno. Eso está poquito peor. La contabilidad gubernamental entró en vigor el 1 de enero de 2009. Y vean en los municipios, ustedes allá en el centro sur de México, que tienen bastantes municipios, pues esto de la contabilidad gubernamental es algo unificado, que todos deben tener los mismos catálogos, la misma contabilidad, como lo quiere estar con nosotros como contribuyentes. Ni por asomo los municipios lo tienen todavía. Entonces a pasos de tortuga en esto, desafortunadamente hace falta que las páginas de las propias autoridades de internet tengan rapidez. Yo quiero saber el día de mañana qué va a suceder cuando sea obligatorio el ingreso de la contabilidad. ¿Qué va a pasar con las páginas de las autoridades fiscales? Pues van a estallar como el Popocatépetl también, pero de sobresaturación de información. Entonces son muchas cuestiones que hay que aterrizarlas en la realidad, con casos de la vida real, y no estar enfocados a lo que se repite por muchos en las redes sociales, que esto ya se ha hecho un vicio. Vuelve a existir. Las redes sociales son muy útiles, pero no se utilizan. Acá en el norte de la República, al menos en mi estado, en Chihuahua, por ejemplo, el Twitter es letra muerta. Nadie usa el Twitter. Es algo magnífico para que todas las mañanas estemos enterados desde nuestro celular qué publicaciones hubo, por ejemplo, en el Twitter. Ahí sale del Diario Oficial de la Federación, para verlas rápido, a ver qué publicaciones hubo. Vean, eso es lo que les comentaba ahorita. Buenos días, échense un café bien negro, depuren el correo electrónico. Lo otro que me faltó, revisen el Diario Oficial de la Federación. Esas son las cosas de rutina, los 4 o 5 pasos rápidos que podemos hacer en 5 o 10 minutos antes de ponernos a trabajar. Desde ahí va la debida actualización, el conocimiento de lo que existe, de lo que viene y de todo lo que está siendo aprobado, bien o mal hecho, o como sea. Entonces son muchas cuestiones. Bueno, sí, yo recomiendo mucho que a alguien le interesa, con todo gusto, este video de Somos los Patrones, para que se den una perspectiva
Y insisto, este video no tiene nada que ver ni con un partido, ni con otro, ni con nosotros, en lo absoluto, es la realidad. Yo opino un poquito diferente. Tuve la oportunidad hace 26 años de vivir en Toronto, Canadá. Allá estudié y he ido varias veces allá. De hecho, tengo documentos allá legales. Y vean, pues sí se ve muy diferente. Las leyes allá son bien diferentes. Allá sí hay un respeto. Vean, allá desde hace años existe la ecología, un respeto a los animales. Y problemas gravísimos que tenemos aquí en nuestro país, vean la contaminación cómo está en la Ciudad de México desde hace ya varias semanas. Yo tengo la oportunidad cada 15 días ir a la Ciudad de México y el smog terrible en la Ciudad de México. Yo no sé cómo pueden vivir y así hace, pues eso está mal, ¿verdad? Pero pues son cuestiones en cada, bueno, repito, también acá nosotros en el norte tenemos otro tipo de problemas. Acá tenemos un problema muy grave en Chihuahua, que es el agua. Entonces, yo trato de hacer todos mis comentarios de manera abierta, explícita, ejemplificativos, y la moraleja hoy que quiero entender y que siempre pues, trato de exponer de manera muy abierta es que pues es muy importante que todos le dediquemos tiempo a esto, leamos de manera tranquila las cuestiones. Hay muchos artículos en la ley del impuesto a la renta que tienen enormes lagunas, errores, fallas o párrafos que con una palabra se cambia todo. Es tema para muchísimas otras ocasiones. Los invito ya, ahora sí, lo digo ahora sí, ya por último, porque tuve problemas para que me editaran mi libro, pero ya dentro de poco, en menos de un mes, ahora sí ya voy a tener listo mi libro diario de estrategias fiscales. Es un libro único, que no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a mandar a hacer con una editorial pública. Yo lo voy a hacer de mi parte. De hecho, voy a mandar a hacer nada más 200 libros. Y permítame un momento. Voy a hacer nada más 200 libros, perdón. Me pasamos un recado aquí. Voy a hacer nada más 200 libros y pues es todo de mi cosecha, pero ante todo con el debido fundamento legal. Agradezco, como siempre, me retiro ahorita un poquito más temprano, 8 minutos antes, bueno, al menos el horario de aquí de Chihuahua. Acaban de ser apenas las 11 de la mañana en Chihuahua, una hora menos. Agradezco siempre la oportunidad que me dan aquí en Argos Cursa Radio, cada 15 días, el jueves de cada 15 días. En ocasiones no he podido porque he tenido que salir los jueves a exponer. Ahorita ya no, ya viene una época de descanso, entre comillas. Ahora ya vienen las vacaciones de la Secretaría de Educación Pública. Ahora todos los cursos, toda la capacitación se detiene en el mes de julio. Entonces, bueno, al menos creo que de la segunda quincena en adelante de julio. Entonces, les agradezco mucho la oportunidad y con todo gusto y como siempre, es un placer saludarlos desde Chihuahua, acá en el norte de la República. Un placer, mi contador público Jorge A. González Anchondo y mi correo electrónico jgonzalez@ y latina T de todos itfiscal.mx. Igual mi página, no sé, mi página está en proceso de actualización por completo, itfiscal.mx. Agradezco, licenciada Ana, y muchas gracias. Doy los micrófonos con ustedes. Adelante, por favor.